Cuento maravilloso. En el Senado, con el telón de fondo de los presupuestos generales del Estado, para realizar una serie de rectificaciones ya anunciadas por expertos y sindicatos. La inflación superará a la última previsión del Gobierno y el crecimiento económico será inferior de lo previsto. Y dentro de las previsiones, el ministro de Defensa, García Vargas, ha anunciado la supresión de bases aéreas y la transformación de la Armada en una fuerza muy profesionalizada. En cuanto al derrumbe de la Unión Soviética, estamos a punto de asistir a un espectáculo inédito hasta ahora. Las repúblicas con armamento nuclear pueden montar un mercadillo donde Estados Unidos intercambiará ojivas atómicas por alimentos y dinero. Estas son algunas de las referencias informativas que forman este Telenoticias, un resumen de la actualidad más destacada que ahora mismo pasamos a ofrecerles. El ministro de Hacienda, Carlos Olchaga, con el Senado y los presupuestos del Estado para el próximo año, se ha sumado a los que sostienen que predecir el pasado es muy difícil. Pero es que, además, hacerlo sobre el futuro es ponerle velas al fracaso. La inflación será mayor de la prevista, lo mismo que el crecimiento económico. Por si esas correcciones no fueran suficientes, los empresarios piden al ministro Olchaga que rectifique también en el impuesto sobre actividades económicas, el IAE, que debe de entrar en vigor el próximo año. A este deseo de rectificación se ha unido también el Partido Popular. Mientras el ministro de Economía reitera que no habrá prórroga de plazo para inscribirse en el impuesto de actividades económicas y aquellos empresarios y profesionales que no se hayan censado serán sancionados, el presidente de la COE, José María Cuevas, ha manifestado que los responsables de Hacienda no se atreverán a realizar ningún tipo de inspección. Por otra parte, el Partido Popular ha emprendido una iniciativa de recogida de firmas en contra de la entrada en vigor del polémico impuesto, algo que está fuera de lugar para Carlos Olchaga. El Partido Popular dice que va a buscar firmas, como si se tratara de la organización contra las violaciones o la organización en contra del aborto. Dice, oiga, usted es un partido, usted no busca firmas. Usted tendrá algunas instrucciones que dar a sus militantes, tendrá alguna disciplina que imponer, si de verdad piensa eso. Durante la defensa de los presupuestos del Estado para el 92, ante el Pleno del Senado, donde todas las enmiendas a la totalidad fueron rechazadas, el titular de Economía reconoció la existencia de dificultades para la recuperación económica, por lo que el crecimiento será 2 décimas menos del 2,7% previsto, la inflación será unas décimas superior al 5,5% y los tipos de interés no bajarán mientras el crecimiento de los precios no esté controlado. Una vez más, Olchaga ha pedido moderación en los salarios para poder generar empleo. Los aviones del Ejército de Estados Unidos en la base de Torrejón de Ardoz saldrán de nuestro país conforme a lo previsto el año que viene, según ha confirmado a Telemadrid el ministro García Vargas. Por otro lado, el Ministerio de Defensa sigue trabajando sobre el plan de enviar 500 soldados a Yugoslavia dentro de la misión de cascos azules de la ONU. El gobierno español está gestionando que otro miembro de la Unión Europea Occidental se sume a los países que envíen observadores a Yugoslavia. El ministro de Defensa confirmó que su departamento trabaja sobre el envío de unos 500 o 600 hombres al país balcánico una vez se decida la cuestión por parte de Naciones Unidas. El fin de la guerra en Yugoslavia será, según García Vargas, una de las claves para determinar el futuro de la UEO. El ministro de Defensa reafirmó tras la conferencia que los aviones americanos de Torrejón y Zaragoza saldrán en la fecha prevista. El Congreso de Estados Unidos no ha aprobado por fin fondos para hacer la base de Crotone en Sicilia y por lo tanto lo más probable es que esos aviones o vuelvan a Estados Unidos o se distribuyan por otras bases de la misma OTAN, ¿no? A lo largo de su conferencia, el ministro anunció la progresiva modernización de nuestros ejércitos, pero con medidas como la supresión de bases aéreas hasta completar un número total de 5 de máximo nivel. La intervención del ministro Julián García Vargas se produjo en el foro de opinión, en el conocido foro madrileño del Club Siglo XXI. Vamos a cambiar de tema. Por si alguien lo dudaba, el juez Baltasar Garzón es el castigador de las redes de cocaína en España. Hace unas horas lo ha demostrado al procesar a 31 personas acusadas de delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero. Entre los procesados se encuentran la cuñada del presidente de Argentina, Carlos Menem, y su esposo, además del exmiembro del grupo musical Los Brincos, Fernando Arbex.
Amira Yoma, cuñada y ex jefa de audiencias del presidente argentino Carlos Menem, ha comparecido hoy ante los tribunales de Buenos Aires para ampliar su declaración en el proceso que se le sigue por presunto lavado de dinero procedente del narcotráfico internacional. El juez español Baltasar Garzón necesitaba conocer las investigaciones realizadas en Buenos Aires para completar el sumario que se sigue contra varios narcotraficantes. Baltasar Garzón se quejó en reiteradas ocasiones de la falta de colaboración de Buenos Aires. Hoy Garzón ha procesado y ordenado el ingreso en prisión de Amira Yoma y otras 29 personas, entre ellas el músico español Fernando Arbés. La conexión española de la red estuvo a cargo de Ignacio de la Cruz Iglesias, quien según el auto se instaló en Madrid para montar la infraestructura necesaria para que la organización trabajara con total seguridad, tanto para el tráfico de cocaína como para el blanqueo de dinero. Hoy Menem ha indicado en Las Palmas que serán inflexibles en la investigación de la denuncia de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en el que la Fiscalía Especial Antidroga Española ha implicado a su cuñada Amira Yoma. Renfe continúa siendo centro de polémica. Al escándalo de la compraventa de terrenos se suman ahora las críticas del PP a la gestión desarrollada en la compañía, o por mejor decir, las dudas de los populares sobre la veracidad de los datos facilitados por el gobierno. El caso Renfe ha abierto de nuevo el enfrentamiento entre socialistas y populares. La diputada de esta última formación política, Loyola de Palacio, ha acusado al PSOE de querer ocultar la corrupción política. En concreto, la parlamentaria popular asegura que el gobierno ha ofrecido cifras distintas y contradictorias referidas a las compras-ventas de inmuebles por entes públicos y por la compañía ferroviaria. Incluso su grupo político ha anunciado la propuesta de crear una comisión que investigue todas las operaciones inmobiliarias de Renfe desde 1987. Esta moción se discutirá en el Congreso el próximo miércoles, precisamente el mismo día en que el Partido Socialista quiere que se debata otra propuesta para crear también una comisión investigadora, pero en este caso con competencias únicamente para aclarar la compra de terrenos en San Sebastián de los Reyes. Del resto de la actualidad de España recogemos ahora otras referencias a partir de la iniciativa del PP contra el impuesto de actividades económicas. El Partido Popular ha comenzado a recoger firmas en todo el país contra el impuesto de actividades económicas que entrará en vigor el 1 de enero. El nuevo impuesto, dicen, supondrá el aumento de la presión fiscal en la pequeña y mediana empresa. Felipe González ha informado a la Comisión Ejecutiva de su partido sobre los resultados de la cumbre de Maastricht. La Ejecutiva ha aprobado también el acuerdo que se firmará próximamente con la Fundación Nueva Europa, que agrupa a los integrantes del Partido de los Trabajadores de España y que tendrá 2 representantes en el Comité Federal del PSOE. Izquierda Unida ha llegado a un principio de acuerdo para tratar de solucionar la crisis abierta tras la dimisión de Julio Anguita. El próximo 7 de enero la Presidencia Federal se reunirá para preparar la 3ª asamblea donde se debatirá la futura configuración de Izquierda Unida. El Comité Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro y el Gobierno Autonómico ha decidido apoyar a su presidente Juan Cruz Aggi, quien se mostró partidario de considerar la propuesta de diálogo con ETA. Con ello se cierra la crisis abierta en el seno del Ejecutivo Foral surgida a raíz de estas declaraciones. El secretario de Estado norteamericano James Baker continúa su gira por la antigua Unión Soviética. Una visita en la que pretende desempeñar el papel de Santa Claus con la promesa de numerosos regalos para este duro invierno. A cambio, las Fuerzas Armadas deben tener un mando único, al igual que el armamento nuclear. Es más, está dispuesto a pagar para que el arsenal nuclear soviético sea destruido. Sin embargo, la cosa no va a resultar fácil, pues aunque el pulso entre Yeltsin y Gorbachov parece de fácil pronóstico, todavía no ha concluido. Los presidentes soviético y ruso Mikhail Gorbachov y Boris Yeltsin trataron hoy de convencer a Occidente que no hay peligro de proliferación de armas nucleares como resultado de la desintegración de la Unión Soviética. El secretario de Estado norteamericano, James Baker, de visita en Moscú, comenzó el día entrevistándose con Yeltsin. La presencia en las conversaciones del mariscal Evgeny Sapochnikov, jefe del ejército, indica que la posición de Yeltsin cobra fuerzas. En la rueda de prensa que siguió al encuentro, el presidente ruso declinó hablar sobre el futuro de Gorbachov, quien, según las palabras de Yeltsin, debe decidir por sí mismo su destino. La entrevista de Baker con Gorbachov tuvo un carácter simbólico. En ella, el político norteamericano elogió el pasado de Gorbachov, reconociéndole méritos que hoy ya no desempeñan un gran papel a los ojos de sus rivales de Moscú. La decisión final se tomará después que las repúblicas centroasiáticas, que también visitará Baker, acuerden sumarse a la comunidad de estados impulsada por Yeltsin. Esto se espera el próximo sábado. En Yugoslavia, país que sigue en guerra civil, se espera que el miércoles llegue una misión de observadores de Naciones Unidas para estudiar el posible envío de tropas a Croacia.
Mientras eso ocurre, la Comunidad Europea continúa debatiendo la necesidad o no de reconocer a Eslovenia y Croacia. De momento, Alemania está sola en el empeño. La decisión de Alemania de reconocer la independencia de Eslovenia y Croacia antes de la Navidad podría ser la primera prueba de fuego para la idea de una política exterior común europea. El resto de los miembros de la comunidad no están dispuestos a dar este paso. Holanda se ha pronunciado por esperar hasta enero y Gran Bretaña ya ha señalado que dicho reconocimiento reaviva y prolonga el conflicto. Así las cosas, los ministros de Exteriores de la comunidad se reunirán mañana en Bruselas para estudiar las medidas a tomar en la crisis yugoslava. Una crisis que en víspera de la llegada de observadores de Naciones Unidas continúa cobrándose vidas. Los combates prosiguen en Osijek a pesar de los 14 acuerdos de alto el fuego firmados por serbios y croatas. La Asamblea General de la ONU acaba de revocar hace unos minutos una resolución aprobada hace 16 años que calificaba el sionismo como una forma de racismo. Esta medida, auspiciada por Estados Unidos, podría interpretarse como un guiño a Israel para que flexibilice su postura en la Conferencia de Paz de Washington. La Asamblea General de Naciones Unidas ha anulado hace unas horas la resolución que equipara al sionismo con una forma de racismo. La resolución condenatoria del sionismo fue adoptada en 1975 y había sido esgrimida por Israel como una de las razones para rechazar la participación de dicho organismo en el proceso de paz ahora en marcha. El interés de Estados Unidos por conseguir su anulación se interpreta como una concesión a Israel con la que conseguir flexibilizar su postura en las actuales conversaciones de Washington. Conversaciones que continúan atascadas en la polémica en torno a la representación palestina. La delegación israelí se niega a hablar con dicha representación separadamente. Por otra parte, hoy un portavoz del Departamento de Estado ha condenado expresamente la actitud del gobierno israelí en relación con la ocupación de varias viviendas árabes en Jerusalén Oriental por colonos judíos. El pronóstico se ha cumplido. El Tribunal Europeo de Justicia ha declarado incompatible con la legislación comunitaria el acuerdo con la EFTA, la Asociación Europea de Libre Intercambio. El acuerdo de crear un espacio económico común a 19 países de Europa Occidental fue firmado por la Comunidad Europea y la EFTA el pasado 22 de octubre. Están viendo imágenes de ese momento tras 2 años de conversaciones. Los ministros de Exteriores de los 12 se han declarado dispuestos a renegociar el acuerdo y han encargado a la Comisión Europea el estudio de posibles soluciones. El Grupo de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid ha presentado en la Cámara Regional una proposición de ley para hacer del Monte del Pardo Parque Nacional. De esta manera, Izquierda Unida rechaza la posibilidad de que este paraje resulte afectado por el cierre norte de la M40. Según la proposición de ley, Izquierda Unida considera que el territorio del Monte del Pardo, junto al del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, forma una unidad natural a proteger. Añade el texto que el enorme interés ecológico de este paraje reside en que es uno de los últimos bosques mediterráneos de llanura que subsisten en la península e incluso en Europa. Por ello pide que sea declarado parque nacional. Izquierda Unida rechaza así la posibilidad de que el cierre norte de la M40 atraviese este espacio natural, según el último trazado del Ministerio de Obras Públicas. Este trazado cuenta con el apoyo de las autoridades municipales de la capital y del presidente de la comunidad, el socialista Joaquín Leguina. La portavoz de Izquierda Unida, Isabel Vilallonga, ha criticado el beneplácito del presidente regional y ha señalado que crea un precedente grave en las relaciones de la coalición con el PSOE, partido con el que tiene firmado un pacto de legislatura. Esta madrugada se cumple el 8º aniversario de una de las mayores tragedias que recuerda Madrid, el incendio de la discoteca Alcalá 20, en el que murieron, recordarán, 82 personas. 8 años después, aún no se ha celebrado el juicio, ni tan siquiera ha habido acuerdo para la cuantía de las indemnizaciones. Han pasado 8 años desde que el incendio a la discoteca Alcalá 20 acabó con la vida de 82 personas. Los distintos recursos de la defensa han retrasado el inicio del juicio. 8 años no han bastado tampoco para que Ayuntamiento y Estado se pongan de acuerdo en las indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Lo que queremos los afectados de Alcalá 20 sobre todo es justicia, una justicia que vemos muy difícil. Sobre las indemnizaciones sí se quieren, pero no con esto pretendemos que se pague la vida de nuestros hijos. Los principales inculpados son los propietarios de la discoteca y un funcionario de Interior que firmó las inspecciones del local.
Para el abogado de la acusación, García de Pablos, lo importante es crear una normativa que ampare a las víctimas de este tipo de catástrofes. Dentro de unas horas, como en otros aniversarios, en recuerdo de los fallecidos, las flores volverán a la puerta de Alcalá 20. En cuanto a la información socioeconómica, los trabajadores de los astilleros Bazán en el Ferrol permanecen a esta hora encerrados en protesta por la regulación de empleo que puede afectar a casi un 40% de la plantilla. El caso de Bazán es seguramente el más significativo de una profunda crisis industrial y económica que afecta a toda la comarca ferrolana. Por ello, los sindicatos han convocado para hoy una huelga general en la zona. Se espera el respaldo masivo de todos los trabajadores, la mayoría empleados en el sector astilleros, auténtico motor industrial y laboral del Ferrol. También la comarca de Cartagena protagonizará en las próximas horas una huelga general en demanda de la reindustrialización de la zona. La gasolina es una peseta más barata desde este martes, desde hace apenas 27 minutos, pero esto es realmente un puro espejismo, un ajuste para intentar que la inflación del presente año sea lo menos alta posible. En enero volverá a subir de acuerdo con las formas impositivas de la Comunidad Europea. En cuanto a la bolsa, se dispone a cerrar de forma nada triunfal el año. Los inversores no han perdido ni un solo instante para recuperar algo de lo invertido, aprovechando las subidas de la semana pasada. Los inversores madrileños han vuelto a lo de siempre. El buen final de la pasada semana se ha traducido de forma inmediata en órdenes de venta. La pérdida ha sido de 2,55 puntos, quedando el índice general en 237,69. Por sectores, los movimientos más significativos los han protagonizado cartera, con un retroceso de 7,53 puntos, construcción que cede 5,15 y banca que descuenta 3 puntos. El volumen negociado ha llegado a los 9.500 millones de pesetas, siendo los bancos Central, Hispano y BBV los valores con mayor movimiento. El escritor catalán Terenci Moix ha presentado en sociedad sus dos últimos libros, La herida de la esfinge y Mis inmortales del cine. La glosa de las obras y la personalidad del autor ha corrido a cargo de Núria Esper y Miguel Boyer. De la mano de Terenci Moix, los productos del Star System americano, los actores de los años 40 protagonizan Mis inmortales del cine, una radiografía con las vidas de diosas del amor como Rita Hayworth, duros de pelar como Robert Mitchum y mitos del cine negro coronados por Humphrey Bogart. Un agradecimiento para las estrellas que han fascinado en su infancia al barcelonés, ganador del premio Planeta. Pero hoy ha habido doblete de presentación. La herida de la esfinge es la otra novela. La herida de la esfinge está ambientada en el Egipto del siglo XIX, el Egipto de los románticos, ¿no? Cuando la arqueología era una gran aventura. Los viajeros europeos entre pirámides y reyes eligen su destino con una cadena de incestos. Una cadena abierta con la frase: mucho antes de existir la eternidad existió el Nilo. Punto final a este Telenoticias, en el que hemos pretendido ofrecerles lo más destacado de la actualidad tanto de nuestra comunidad y de España como del exterior. Por supuesto, Telemadrid volverá a ofrecerles una nueva panorámica informativa a las 2:30 de la tarde. Nosotros volveremos al filo de la medianoche. Hasta entonces, un cordial saludo.